Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y voy a hacer un vídeo que lo voy a dividir un poco en tres partes. Va a ser sobre economía, cómo está la situación global y España en concreto, un poco cómo creo que puede afectar y cuáles son los escenarios más probables que se pueden dar a partir de ahora en el sector inmobiliario. Y por último, quiero hablar un poco de la nueva era que viene y cómo nos podemos preparar para ella. No me voy a enrollar, así que vamos a empezar un poco a hablar de la economía global. Parece que Europa va a sufrir la peor parte de esta crisis y España en concreto va a ser uno de los peores países en salir de esta crisis. En Estados Unidos, Australia y Asia la economía se recuperará mucho más rápidamente, pero aún así yo preveo que sea una recuperación bastante lenta. No son descartables recesiones en todo el mundo en los próximos trimestres o en la mayor parte del mundo, ya que no sabemos cómo puede afectar estos próximos meses de otoño e invierno a la economía. Y yo preveo, sinceramente, creo que vamos a entrar en recesión tanto en Europa como en España sobre todo. Y el hecho de que España vaya a sufrir más que el resto no es solo una cuestión de la gestión del gobierno, sino además es un tema un poco más fundamental. La gran dependencia que tenemos del turismo exterior y el peso del sector servicios en el PIB va a ser algo que nos va a lastrar muchísimo y yo espero y deseo que se recupere el tráfico internacional, pero la verdad es que los datos de tráfico aéreo son desastrosos, tanto en Europa como en España. Y si esto no remonta, y yo sinceramente creo que es más probable que no remonte o que no mejore demasiado, que mejore en los meses de otoño e invierno, va a profundizarse un poco esta crisis y entonces en esos casos es cuando uno ya tiene que pensar en qué hace como persona, qué hace como individuo para prepararse para ello. A mí no me gusta hablar mucho de economía y política si al final no lo aplicas en nada. De nada sirve hablar de datos macro o de si los tipos suben, si hay más inflación, si hay menos inflación, si hay más paro, si hay menos paro. Al final lo que tú tienes que saber es qué hacer con esa información, si puedes hacer algo. Entonces, una cosa que quiero hablar un poco del tema de la política y no me quiero enrollar mucho, es que estoy cansado de ver cómo los gobiernos siempre toman medidas cortoplacistas y populares en lugar de tomar medidas largoplacistas con visión estratégica que protejan al país y que lo fortalezcan a largo plazo. Dado que el principal objetivo de los partidos políticos es siempre ganar unas elecciones y no realmente preocuparse por el país, nunca se toman las decisiones correctas y en este caso parecen que se van a subir impuestos de nuevo, no está viendo las ayudas que el gobierno de forma extraordinaria solo debería dar en estos casos y en mi opinión no se está gestionando muy bien, pero no me voy a enrollar más sobre la política porque me interesa bastante poco. Y vamos a hablar un poco del sector inmobiliario porque aquí yo ya dije un poco que veía que era posible un descenso del 20-25% máximo, y eso lo dije cuando estaba la cosa muy mal y empezó la crisis, pero ahora que tengo un poco más de visibilidad, pero no mucha, yo te voy a decir lo que yo haría si estuviese en disposición de comprar un inmueble, si tuviese los fondos ya o si estuviese a punto de tener los fondos necesarios para dar una entrada. Nadie puede pronosticar lo que va a ocurrir, nadie puede jugar el papel de Dios, así que yo lo que voy a hacer es marcar dos escenarios y cómo yo actuaría de forma automática en cada uno de ellos. El primer escenario es el escenario que creo que es más probable que no, pero tampoco sabría asignarte una probabilidad muy cierta, porque realmente todo esto es muy incierto. Entonces, en el escenario que es más desfavorable, en este escenario, otoño e invierno son muy malos meses que desencadenan lógicamente en muchas quiebras de pequeños negocios y en muchos despidos de empresas grandes, bien porque han perdido mucho negocio o bien porque no estaban bien capitalizadas y están demasiado endeudadas y no pueden soportar ese descenso en ventas. Si ocurre esto, mi opinión, si tú ves que la tendencia es negativa, como indican los últimos datos, que puede que haya un punto de inflexión, pero todavía no se confirma la tendencia, si esto ocurre, realmente si va a peor la cosa, no, en mi opinión, yo no compraría antes de marzo. Solo en marzo empezaría a pensármelo. Si la tendencia es negativa, no tendría prisa, de hecho, hasta digamos 2022, incluso 2023. Hablo de que la economía va a peor, tenemos una recesión profunda y hay destrucción de capital por todas partes. Como ya veis, por ejemplo, yo he visto mucho, hay un poco un apocalipsis en el tema de los locales comerciales. Muchos pequeños negocios están asfixiados y muchos de los que no han cerrado ya es muy probable que cierren si estamos y entramos en este escenario tan desfavorable que no podemos descartar. Entonces, ese sería el primer escenario, el más negativo, en el que la economía va a peor
y en el que se van a dar necesariamente oportunidades porque mucha gente que tenga ERES, que ya además ha tenido ERTES previamente y ha sufrido un descenso de ingresos, y estas personas que tengan pequeños negocios, que en España hay muchísima gente con pequeños negocios, si lo pierden, esta situación es muy preocupante porque esta gente, si le ha ido bien en el pasado, puede que tenga alguna vivienda, una segunda vivienda y necesite venderla a modo de salvavidas. Así que ese es el primer escenario, el escenario que realmente yo espero que no ocurra porque me preocupa más el bienestar de la gente en general que la gente pueda encontrar una oportunidad si digamos que el resultado es que hay mucha gente, mucha gente pasándolo mal. Pero bueno, ese sería el primer escenario con el que podríamos contar. El segundo escenario sería un escenario en el que las cosas se estabilizan y no van a peor. Esto a lo mejor es un escenario que puede ocurrir, pero realmente nadie lo sabe porque no sabemos cómo va a reaccionar la gente ni el tema de todo el tema sanitario, no sabemos si la gente va a coger miedo o no. Si la gente no tiene miedo, y yo es cierto que veo que la gente, y me alegro mucho, está saliendo a consumir en muchos sitios, creo que por barrios es muy desigual. Hay barrios, por ejemplo, en mi ciudad que están siempre llenos y obviamente no es lo que era antes, no es el super boom de no poder reservar en ningún sitio, pero sí que está claro que está mucho mejor y la gente va con mucho menos miedo. Si esto persiste, si esto aguanta durante los meses de invierno, de otoño e invierno, yo creo que el tema de los inmuebles se va a estabilizar bastante, sobre todo zonas buenas. Las zonas buenas no creo que bajen mucho en ninguno de los escenarios. Digamos que en el negativo igual podrían bajar un 10-15% a lo mejor. En el más favorable no creo que bajen de un 10%, porque al final hay dos factores importantes, uno que ya comenté y otro que se ha desarrollado a partir de esta crisis. El primero, como ya dije, es que Europa se está japonizando un poco, preveo bajo crecimiento durante mucho tiempo, creo que no va a ser una década muy buena en cuanto a crecimiento económico, sobre todo los primeros 5 años de 2020, creo que va a ser muy lento, pero en cualquier caso es importante que entiendas que al no haber ninguna alternativa de inversión hay mucha gente, mucha gente en España que va a comprar vivienda si puede, si tiene los fondos. Y esto lo enlazo con el segundo punto que se ha desarrollado a partir del tema de la crisis. Y es que la gente que mantuvo sus empleos durante los cierres, esta gente ha incrementado en gran medida sus ahorros porque la gran mayoría de personas no podía consumir mucho más. Con lo cual hay mucha gente que se ha capitalizado y estoy bastante seguro que esta gente que mantuvo el empleo y que sean potenciales inversores o compradores de primera vivienda van a comprar vivienda en 2021 o 2022. Y si compran, optan por comprar en zonas pues, más normales o que no han sufrido tanto, no creo que las zonas buenas vayan a bajar mucho. Ahora sí, en este caso esto va a ser muy desigual, yo preveo, y creo que las ciudades o sobre todo los barrios más humildes dentro de ciertas ciudades van a sufrir en cuanto a precios porque lo va a reflejar la economía de alrededor. Más tiendas habrán cerrado, más gente en esas zonas estará en desempleo y eso hará que esos precios bajen mucho. Entonces, quizá para un inversor sí que es posible que encuentre posibilidades buenas de inversión en ciertos barrios o incluso en ciertas localidades que son un poco más humildes, pero que pueden representar buenas oportunidades de inversión. Pero para aquel comprador de primera vivienda que quiera una vivienda buena en un barrio bueno, sinceramente, me puedo equivocar desde luego, pero yo creo que no vamos a ver grandes descensos. Sigo diciendo que creo que la inversión inmobiliaria va a ser una gran inversión tanto esta década como la siguiente y creo, y obviamente esto es en puntos concretos, no va a ser en todo el país, obviamente, y creo además que esta crisis puede ser una gran oportunidad para mucha gente que había perdido un poco el tren y que se lamentaba de no haber comprado anteriormente. Entonces, en el escenario más favorable, lo que yo haría es, si ves que llega marzo y la cosa no ha empeorado y ves que la cosa se ha estabilizado o incluso muestras síntomas de mejora, ponte en serio a buscar casa o piso porque creo que será el momento de comprar entre marzo y junio si la cosa va bien. A partir de ahí, yo creo que los precios, aunque no muy fuertemente en este escenario, empezarían a incrementarse, con lo cual, si lo tienes claro, lo que te diría es que los próximos 6 meses son claves y que en función de lo que pase, tú tienes que tomar una decisión concreta. Siempre que digo inversión inmobiliaria me he estado refiriendo al tema de residencial, ¿vale? Si hablamos del comercial, de locales comerciales y oficinas comerciales, yo creo que aquí va a haber un gran sufrimiento en algunos sitios, yo creo que va a ser un apocalipsis, va a haber mucho cierre de negocio, incluso aunque la economía no vaya mucho más a peor,
mucha gente va a tener que cerrar el negocio si la cosa no repunta fuertemente. Con lo cual, ahí puede que se den oportunidades importantes. Ya haré un vídeo sobre locales comerciales porque puede que el apocalipsis y el miedo a emprender de nuevo cree ciertas oportunidades, sobre todo en locales y en localidades donde uno puede hacer a lo mejor una reconversión de local comercial a vivienda. Con lo cual es algo que hay que tener en cuenta porque donde hay sangre generalmente puede haber una buena oportunidad de inversión. Así que aunque no sea mi estilo favorito, hay que estar atentos porque puede que ahí veamos oportunidades. Así pues, eso es lo que yo preveo para el sector inmobiliario. Creo que esto va a ser consecuencia de una recuperación en forma de W en el mejor de los casos, donde pasamos otro bache más y luego empezamos a crecer de forma muy lenta. Ese yo creo que sería un escenario bastante optimista, ojalá sea ese. Además de esa recuperación en forma de W, es muy probable que veamos una recuperación en K, en el sentido de que las personas que más tienen van a recuperarse más rápido que aquellas que no tienen, tanto porque tengan activos que se han recuperado gracias a todo el apoyo que ha tenido los bancos centrales, sobre todo en Estados Unidos, pero además es un tema un poco de en qué sectores y cómo están estratégicamente situados en nuestra economía. Hay gente, la gente más de media clase o clases más bajas están mucho en servicios ligados al turismo y esta gente lo va a pasar bastante mal y además esto desencadena una cantidad de consecuencias económicas. Cuando un negocio pequeño cierra, también sufren sus proveedores, también sufre el que está alquilando el local y esto se va desarrollando y se desarrollando y se filtra por toda la economía, con lo cual es bastante preocupante si vemos muchos cierres de pequeños negocios porque realmente el ciudadano de a pie lo puede pasar mal. Entonces, hay que ver un poco qué podemos hacer. No sirve de nada preocuparse, no sirve de nada pasar miedo, tener miedo. Esto es algo súper importante. Tú siempre tienes que tomar decisiones en base a la información que tienes y no dejar que estas cosas te bloqueen. Enfócate, enfoca tu energía en las soluciones, no en los problemas. Con lo cual, aquí yo quiero dar un consejo que creo que es bueno en la vida en general, pero sobre todo en esta década que empezamos creo que va a ser muy clave. Vamos a empezar una época de bastante incertidumbre, de inestabilidad laboral, de disrupción tecnológica que va a suponer una destrucción de muchísimo empleo y creación en otros lugares. Y obviamente tenemos que pensar qué hacer, qué podemos hacer para sobrevivir y sobre todo intentar crecer en esta época que viene. Pues lo más importante, en mi opinión, es que la gente tiene que empezar a ser más proactiva y menos reactiva. Esto lo que quiere decir es que vas a tener que pensar casi como un inversor sobre tu vida privada. Al final vas a tener que anticiparte a ciertos cambios antes de que ocurran. Por ejemplo, y muy importante, si estás trabajando en un sector que prevés que vaya a sufrir, como puede ser por ejemplo la automoción, lo ideal, si eres un ingeniero, por ejemplo, sería que intentases saltar de ahí lo antes posible. Y es una cuestión de probabilidades. Puede que la empresa no cierre, puede que a ti no te despidan, pero hay una probabilidad bastante alta de que ocurra una de esas dos. Entonces, tú no pierdes nada si te reenfocas y saltas a otro sector más defensivo, como podría ser sanitario, alimentación, tecnología o cualquier otro que tú veas que está fuerte y que tengas constancia de que son empresas con mucha solvencia. Entonces, no pongas como excusa que está complicado el mercado o que no tienes la formación. Si no tienes la formación, empieza ya. Es momento de formarse y de reenfocarse si te has enfocado a un sector que vaya a sufrir en los próximos 10 años. Hazte esta pregunta. ¿Preveo que mi empresa esté creciendo dentro de 10 años? ¿O creo que es un dinosaurio que es muy probable que la competencia y toda la disrupción que está habiendo vaya a acabar con ella? Si tienes dudas, solo si tienes dudas, ya con tener dudas es suficiente para intentar buscar un cambio. Y no pongas excusas. Busca cambios que te permitan mayores probabilidades de tener éxito en el futuro. No olvides que la zona de confort es muy cómoda a corto plazo, pero muy incómoda a largo plazo. Las decisiones que uno toma que son fáciles y las acciones que son muy fáciles en el corto plazo llevan una vida complicada o dura en el largo plazo. Y lo contrario también es cierto. Si tú hoy tomas decisiones que son más incómodas, pero que te pueden ir bien para tu futuro, aunque supongan un mayor esfuerzo en el presente, vas a tener una vida más cómoda y más cierta, con más certidumbre en el futuro. Con lo cual, tenlo en cuenta y no vayas a lo cómodo. Asume desde ya que si adoptas una actitud pasiva, en el mejor de los escenarios vas a estancarte en tu vida y en el peor de los casos vas a perder tanto tu trabajo como tu fuente de ingresos. Así que tienes que empezar a pensar de forma estratégica y a largo plazo. No pienses en el corto plazo,
Proyéctate siempre a 5 o 10 años vistas y empieza a planificar tu vida de forma inteligente. Es mejor que no ocurra el peor de los escenarios y hagas ese cambio a mejor que sí que ocurra y te lamentes siempre de no haber hecho caso a esa voz que te dijo: vamos, esfuérzate ahora en el corto plazo, toma decisiones incómodas ahora en el corto plazo y luego en el largo plazo no tendrás que preocuparte. Así que nada, eso es todo. Espero que la economía realmente aguante y podamos ver un periodo un poco más estable que el que puede preverse, pero obviamente mis deseos no tienen nada que ver con la realidad y yo no voy a pretender pensar que voy a influenciar el comportamiento de la economía. La cosa se dará como se dé y lo único que podemos hacer es prepararnos de forma inteligente, con visión a largo plazo y tomando decisiones estratégicas. Así que nada, eso es todo por hoy. Espero que tengáis un buen fin de semana y como siempre os digo, invertir con sentido.